Muy buenas noches desde Barcelona, desde la Asociación Hermética de Barcelona. Vamos a empezar un ciclo de conferencias, que vamos a empezar, aunque siempre estamos dando conferencias, pero en este caso son unas conferencias diferentes. Son de hermetismo, pero el hermetismo que estamos dando en algunos, que estamos dando en vídeos, es un hermetismo que estamos cogiendo temas. De esos temas estamos extrayendo pequeñas cantidades de información. O sea, información que a veces cuando se da una conferencia se pasa por encima, se supone que se sabe, o bien nunca uno ha cogido con determinación una pequeña franja de esa conferencia o de esa información. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar todos estos flecos que muchas veces, tanto en libros como en escritura, no se escriben sobre ellos, y coger y hacer esas conferencias que estamos haciendo, que tienen una duración de 20, 30 minutos. Comprendiendo que cualquier tema que tocamos, se puede desarrollar ampliamente, mucho más ampliamente. Pero vuelvo a decir una vez más que quizás lo que nosotros tocamos es, en otros temas que se han desarrollado muy ampliamente, no han podido coger estos flecos, estas texturas que nosotros estamos trabajando. Aquí lo vamos a hacer un poco diferente. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a coger algo amplio. Pero en vez de darlo como casi siempre se da, o como siempre lo hemos estudiado, lo vamos a dar desde otra perspectiva. Porque el hermetismo tiene esta característica, que se pueden dar las conferencias desde 360 grados. Pero no solamente 360 grados en un nivel plano o en una segunda dimensión, sino en todas las dimensiones. Se puede dar una conferencia desde arriba, desde abajo, desde dentro, desde fuera, alejada, que se ve de una manera, muy cercana, dentro de ella. Y por eso hemos querido coger conferencias clásicas, pero observarlas desde otro lugar. Esperemos que os guste y que os encontréis a gusto y que descubramos entre todo pues nuevas facetas de lo que es el mundo hermético. El mundo hermético tiene innumerables capítulos y en cada época nacen maestros, maestras, claro está, nacen movimientos, desaparecen movimientos, se viven más unas culturas, se viven más otras. En el siglo XX ha sido una época de innumerables nacimientos del mundo hermético. Diferentes escuelas, diferentes maestros, diferentes maestras, como puede ser nuestra amiga Blavatsky, y cada uno ha ido dejando lo suyo y nosotros hemos ido recogiendo todo lo que podemos, todas esas joyas. Pero antes de este siglo XX, en el mundo también había hermetismo. Y no me quiero ir a ninguna edad específica, sino el pasado. El pasado un poco lejano. ¿Qué sucedió en el pasado lejano desde un punto de vista hermético? Ya no de civilización o de tecnología o de monumentos, sino el ser humano. El ser humano en el pasado tenía un tesoro que hoy en día prácticamente no lo tenemos. No lo tenemos. Tenía algo que hoy en día es buscado, muy buscado, que se llama tiempo. El tiempo de trabajo era muy pequeño, porque no había que acumular tanto. Las casas, las necesidades, eran mucho más pequeñas que las actuales. La caza era mucho más fácil. La agricultura o se podía hacer o no se podía hacer porque el terreno ya daba comida silvestre, era que ya no existe, pero que entonces existía. No había la forma acumulativa que hay hoy en día, no existían los impuestos, estoy hablando de tiempo pasado, si existían, eran muy pequeños. No existía el dinero, era el trueque.
aunque había monedas en algunos momentos, existía lo que era el trueque, existía mucho lo que era la colaboración. Yo tengo esto, tú tienes lo otro, yo te ayudo. El compañerismo, la familia, la tribu, pertenecer a un lugar, era algo muy importante. Y los seres humanos de ese lugar se ayudaban entre ellos. Puede ser que no todos los historiadores o todos los libros estén de acuerdo bajo este punto, pero estoy hablando desde un punto de vista hermético de lo que nos cuentan los hermetistas. En ese tiempo, que había mucho tiempo para dedicarse a uno mismo, los seres humanos se dedicaban. El misticismo, la religión, el trabajo sobre uno mismo era grande. Las personas tenían suficiente tiempo, una vez más, como para dedicarse a su mundo espiritual, a su espiritualidad. Y en esa dedicación de la espiritualidad, el camino que realizaban era un camino existencial. Desde que nacían los primeros rituales hasta que morían los últimos rituales, entre medio estaba lleno de fechas, de rituales, de danzas, de peregrinaciones, de enseñanza oral, de enseñanza reflejada en piedras. O sea, todo era relacionado con lo que era el mundo espiritual, comparándolo o confrontándolo muy diferente al de la actualidad. No tiene nada que ver. Hoy en día el tiempo es muy pequeño. A ese tiempo que existía tanto para el ser humano, para uno mismo, para esa cultivación, algunos antropólogos le han denominado ahistoria, la no historia. Cuando el ser humano ya deja de tener tiempo para sí mismo, sino que tiene que tener tiempo para trabajar, para estudiar, para otros quehaceres y empieza a olvidarse de sí mismo y de su tiempo, es cuando nace en el hermetismo lo que se denomina la historia. Y nosotros ahora estamos en lo que es la historia. Y nuestros antepasados, que quizás fuimos nosotros mismos, estuvimos en la ahistoria. Como en la historia había tanto tiempo para dedicarse y no estaban tan forzados a unos horarios, a un tiempo de horario, no había que levantar, porque no existía reloj, no tenías que levantar a las 7 de la mañana ni a las 6 de la mañana, cuando amanecía. Y amanecía porque el sol te despertaba, o los animales piaban los pájaros, entonces el cielo estaba lleno de pájaros. O sea, te despertabas con un despertar, permitidme decir, natural y no mecánico, como hoy en día, cuando el despertador del móvil o del teléfono nos suena y nos despierta no de una forma natural, sino de una forma artificial. Uno se despertaba de una forma natural, casi siempre, habitualmente se despertaba así. Y se dedicaba desde sus primeros momentos a lo que era invocaciones y trabajos sobre sí mismo. Había tiempo para todo. Entonces, las técnicas de crecimiento eran técnicas y rituales, ejercicios largos en tiempo. Uno se podía pasar, era tanto el tiempo que la enseñanza era larga, aprender algo. Te decían que había tiempo para aprender, que te lo tomaras con tranquilidad, que ya llegaría. El meditar, el hacer tener cualquier tipo de información psíquica, era con tiempo y con tranquilidad. Y así es, de esta forma estaban montadas las escuelas herméticas de entonces, muy diferentes a las actuales. Claro, entonces funcionaba. Rituales largos, enseñanzas largas, la misma vida te va a enseñar. Lo que no aprendes este invierno, lo aprenderás el invierno que viene. Es hablar con aquella persona que te explicará algo. Palabras o frases con incógnitas que te pasabas tiempo para resolverlas. Leyendas, mitos,
historias en las que penetraban y al cabo de los años empezabas a entender y a comprender aquello que te habían dicho. Porque había, por diciendo además, tiempo para hacerlo así. Pero se acabó. El hombre, el ser humano, entró en la historia y poco a poco fue teniendo menos tiempo. Y aquella manera de autoaprendizaje, aquella manera de aprender místicamente, se fue olvidando, porque no cabía en tu vida. Dedicarte al trabajo interno y dedicarte a la vida, a ganarte la vida, no había suficientes horas al día. Y la vida triunfó. La historia triunfó. Entonces ya los seres humanos no se dedicaban a hacer una pirámide o a hacer una peregrinación, porque tenían obligaciones, responsabilidades. Y todas aquellas tradiciones que existieron fueron desapareciendo en algunos lugares lentamente, en otros lugares abruptamente. En otros lugares tardaron más en desaparecer, pero prácticamente fueron desapareciendo. Y el mundo fue quedando sin esa mística hermética. Estoy hablando de la hermética. Sin esa mística hermética. Y tuvieron que nacer nuevos maestros, o maestras, y rescatar de lo antiguo lo moderno. Rescatar, perdón, de lo antiguo la enseñanza y modernizarla. Entonces, modernizaron la enseñanza. Me voy a poner nombres de movimientos herméticos. Pero la modernizaron para aquel entonces y, como no se podía hacer en larga y en experiencia, decidieron hacerla de una forma intelectual, a través de libros y a través de enseñanza. Libros que entraban, o enseñanza que entraba de forma abrupta en la vida de uno y que si uno tenía un conocimiento básico o un conocimiento universitario o de instituto, o su familia le había entregado un conocimiento, aquella enseñanza hermética era capaz de digerirla, de comprenderla y de reflexionarla. Entonces, la enseñanza fue hacia donde había cultura y donde la gente se podía dedicar a estudiar, a las capas altas de la sociedad, a todo lo que eran, pues bueno, pues todo lo que es pues, reyes, todo lo que sea en la nobleza, etc. Y se quedó allí. La nobleza o las personas acaudaladas en aquel tiempo sí que tenían los medios para comprender esa enseñanza. Pero esa enseñanza, cuando llegaba al pueblo, que era la enseñanza antigua, una no tenían tiempo, y otra, que esta nueva enseñanza, a través de libros y a través de ciencias, como puede ser la alquimia, etc., el pueblo no la entendía. No tenía los fundamentos para llegar a comprenderla, ni el tiempo para dedicarse a estudiar, porque tenían que trabajar. Tenían sus responsabilidades en la vida. Y se quedó durante mucho tiempo la enseñanza arriba del todo, para unos cuantos, y esos cuantos eran personas intelectuales, artistas, filósofos, políticos, gente acaudalada, etcétera, etcétera, etcétera. Y al resto, donde estamos nosotros, se filtraba algo, pero era muy poco. Quedaban algunas tradiciones, pero la enseñanza verdadera de cómo me pongo con la alquimia, cómo transformar el plomo en oro, era para los de arriba. Y se movían con la gente de arriba. Así que cuando uno lee libros pasados, te das cuenta para quiénes están escritos. Y no para el pueblo, era para las personas de arriba. Y así funcionó durante un tiempo. Ahí nacieron condes, marqueses, reinas, músicos, que todavía hoy en día nos sirve su enseñanza, pero ninguno era como nosotros. Todos eran, bueno, los que estáis detrás de la cámara no lo sé, pero los que están aquí sentados, que son como yo, ninguno era para nosotros. Eran para personas con un alto standing, por decir de alguna manera. Y fue mucho tiempo que eso funcionó de esta manera.
hasta que fueron viniendo otros maestros, otras maestras, y se fueron dando cuenta que esa enseñanza tenía que llegar para todos. E intentaron hacerla y distribuirla en todas las clases sociales. Pero claro, una vez más, la enseñanza hermética tiene que tener una base para llegar a entender algo, para no caer en un fanatismo. Y eso costó tiempo, pero tiempo, de que las personas, la sociedad cambiara y que las clases sociales también pudieran entrar en universidades, en institutos, etc. Hubo un tiempo. En todo ese tiempo que fue trascendiendo, pues fueron viniendo diferentes maestros, hasta que nació un maestro, bueno, no nació como maestro, nació una persona que con el tiempo llegó al grado de maestro, entendemos que el grado de maestro no se lo pone nadie, no nos lo autopone. Generalmente le llamas maestro a alguien porque tú sientes que es tu maestro. Sea mecánico, sea albañil, sea médico, sea músico, sea profesor de matemáticas, sea quien sea, o un filósofo. Un grupo de personas o una persona le puede decir maestro o maestra, me faltaría, ¿no? Porque esa persona te ha entregado algo que te ha cambiado tu vida o sobre aquel tema que a ti te gusta, profesional o lo que sea, te ha enseñado lo que no enseñan los libros. Entonces, pues, tú dices, pues, se le llama maestro. No significa que esa persona esté por encima de los demás. Es que para ti, como le podrías decir padrino o madrina, o le podrías decir amigo, o le podrías decir, pues uno le puede decir maestro. Y no sucede absolutamente nada, porque en los gremios de trabajo se oye. En el misticismo o en el hermetismo, pues también no faltaría maestro, maestra, ¿cómo no se le va a decir a una persona que se dedica durante toda una vida a entregar el conocimiento y ese conocimiento a ti te vale? ¿Cómo le va a llamar? Claro. Luego ya vienen otros adjetivos antes de maestro. Ahí ya cada uno lo que quiera poner. Pero bueno. Entonces, llegó una persona que con el tiempo llegó a ser un maestro, al menos para mí llegó a ser un maestro, e hizo una revolución. Lo cambió todo. Alguien tenía que venir a cambiarlo, pues lo cambió. Lo cambió absolutamente todo. Supo hacer algo que es muy difícil. Para los que estudiamos hermetismo, entendemos, y los que hemos estudiado hermetismo en diferentes escuelas, sabemos que hizo algo muy difícil. Fue coger la parte más importante del hermetismo mundial, sintetizarlo y entregarlo de una forma sencilla. No es que los demás lo entregaran de una forma difícil, lo entregaban de una forma compleja. Y no quiero comparar a nadie, por eso no estoy poniendo ningún nombre, ¿eh? Pero lo supo hacer sencillo. Lo supo hacer tan bien y tan sencillo que incluso las personas que no tenían un nivel intelectual X, o que no eran jóvenes en aquellos momentos, o que nunca se habían interesado por estos temas, o que no tenían una tradición familiar, o que nunca habían pensado en ello, lo hizo tan fácil, tan fácil, tan fácil, que miles y miles de seres humanos abrieron los ojos ante aquello y les entró directamente al alma, a la conciencia. Porque esta enseñanza tiene que ir a la conciencia. Se movió el alma a miles y a miles de personas y empezaron a estudiar. No solamente las obras de ese maestro, sino que les abrió ese maestro la puerta a leer obras de otros maestros y otras maestras y de otras culturas. Y sobre todo, les entregó algo más importante que todo. Rescató él, no sé qué hizo, conócete a ti mismo, síguete a ti mismo, reflexiona y medita. Aparte de eso, rescató ejercicios espirituales. Y los rescató y los entregó de una forma sencilla. Que no es simple, sino sencilla.
Una forma que cualquier persona, aunque jamás no supiera, hoy no sabía lo que era un mantra, te explicaba lo que era un mantra en 2 minutos. Practicabas ese mantra y podía ser que te funcionara. A lo mejor no, o a lo mejor sí. Rescató los mejores mantras, las mejores prácticas. Lo rescató absolutamente todo. Es como una obra no colosal. Es como si esa obra, en vez de un ser humano, lo hubieran hecho 50, un grupo de 50 personas, hubiera dicho, vale, pues, hombre, sí, no, que sigue teniendo su mérito, ¿eh? Pero un hombre solo, uno y solo. En un principio, luego se añadieron otros, pero solo, uno y solo. Hacer eso. Yo, en el hermetismo, nunca he visto a nadie que sea capaz de hacerlo. Ni de los antiguos, de antiguo he leído. De los modernos, de los actuales, los futuros, ahí ese sí que no lo sé. Pero del siglo XX, el siglo pasado, no he conocido a nadie que lo haya podido hacer. Del 20 para abajo, no he conocido a nadie que lo haya explicado de una forma tan simple. Estoy hablando de hermetismo, ¿eh? No estoy hablando de religión, ¿eh? Estoy hablando de hermetismo. Que lo haya explicado de una forma tan sencilla. O sea, lo que antes tardabas un par de años en comprender, yo no voy a exagerar, estoy intentando no exagerar, en 30 líneas lo entendías. Yo digo comprenderlo. Comprenderlo sabemos que es un paso más allá del entendimiento. Pero de entenderlo, lo entendías en 30 líneas. Luego, tenías que trabajar tú y comprenderlo. Volverlo carne, volverlo sangre y volverlo vivo dentro de ti. Hombre, me faltaría 30 líneas y además lo tuviera vivo dentro de ti. Pero este hombre fue capaz de hacer esto. Tenía ese don, aparte de otros. Y ese don nos fue muy bien para todos y cada uno de nosotros. Porque nos encontramos en un tiempo, sin tiempo para nosotros, para estudiar, teníamos que estudiar, trabajar, hacer, etcétera, etcétera, y te leías un capítulo de un libro suyo o escuchabas una conferencia, que todo no se podía escuchar, leías, la ponías en práctica y avanzabas. Lo que antes hubiera sido una gran dedicación y haber tenido un nivel cultural muy elevado. Hasta que no descubrí a este hombre, lo descubrí, voy a poner mi edad, a los 16 años, pero desde los 8 ya estudiaba hermetismo, todo era complejo. Cuando lo descubrí, me arregló, en varios capítulos de cualquier libro suyo, me arregló mi vida, o sea, entendí todo. Y vuelvo a decir, me abrió las puertas, no para quedarme solo con él, sino para conocer a otros maestros y otras culturas. Y entrar en movimientos como puede ser el alquimista o el cabalista. O en el mundo rónico o en cualquier otro mundo. Me abrió todas las puertas. O sea, abrió las puertas porque me explicó las cosas de tal manera que pude entrar. Parecía como si supiera, no sabía nada, pero tenía las claves necesarias para cualquier entrar en cualquier conocimiento. Por lo cual estaré agradecido a él durante toda mi existencia, estoy agradecido a él y en las próximas también estaré agradecido. Este hombre no solamente hizo esto, sino que supo sintetizar, el maestro de la síntesis, algunos lo llaman, me parece estupendo, porque es cierto, supo sintetizar todo el conocimiento en 3 factores. En 3, bueno, en 3 palabras podríamos decir. En uno me llamó morir, en el otro me llamó nacer y otro sacrificio por la humanidad. Y os podría explicar los 3 factores en una línea, escrita, cada uno de esos factores. Pero lo he querido desarrollar un poquito. Pero no irme hacia la tradición, sino irme hacia la comprensión o cómo lo hemos comprendido nosotros esos factores. Que vuelvo a decir, es una parte de esos factores, porque cada uno de esos factores es grandioso cuando entras dentro de ellos. Pero sí que me gusta explicarlo de esta manera. El morir.
Vamos a hablar del factor morir. Morir. Todos sabemos lo que es morir, ¿no? Permitidme que diga que no. Ya sé que sí, pero permitidme yo que me acojo a esto y digo que diga que no. Que quizás en nuestra vida hemos visto morir a nadie. No significa el hecho que una persona se muriera, no, de morir. Nosotros hemos visto desencarnar. Que para nosotros desencarnar es cuando una persona se muere. Pero que la palabra morir es una palabra mística que tiene otro significado, pero que la hemos cogido en nuestra vida cotidiana. Decimos, fulanito de tal se ha muerto, qué pena, qué buena persona era. Que es muy bien, está muy bien utilizar esta manera de hablar entre nosotros. Pero como somos hermetistas, lo podemos hablar de una forma hermética. Una cosa es desencarnar, una persona desencarna, deja su carne y su espíritu se va. Y otra cosa diferente es morir. Morir es un acto consciente. No que uno se va a morir, sino morir es un acto místico y consciente que tiene que ver con la muerte. La muerte, dentro de lo que es el mundo hermético, coexiste con otros principios en lo que es la quinta dimensión. Un día hablaremos de dimensiones. O sea, morir no desencarnar. Desencarnar pertenece a este mundo. Morir místicamente no pertenece a este mundo. Es como la fuerza de la gravedad, que no pertenece a la tercera dimensión. Y todos los físicos lo saben y nos lo explican, nosotros lo decimos. Morir no pertenece a esta dimensión. Morir místicamente es un acto consciente. Es cuando uno decide que quiere cambiar. Pero no un cambio de ropa, un cambio de peinado está bien. O no voy a cambiar, cambio de lugar de trabajo o cambio de ciudad. Esos son cambios. No, un cambio tan radical es ese cambio que tu destino que tenías que vivir ya no lo vas a vivir. Entonces, estás muriendo o has muerto para ese destino que habías nacido. Son cambios totalmente radicales que uno asume. De hábitos, de pensamientos y de sentimientos. Entonces esa persona cuando crea esos cambios radicales, luego tendríamos que ver cómo se muere, pero yo estoy hablando de morir, no cómo se hace. Cuando asume esos cambios radicales, la vida es el destino por donde nos deslizamos, cambia. Y encuentras otro destino diferente. O sea, que has muerto en ese destino en el que estabas predestinado a vivir. Y en el otro destino que has cambiado a ese otro destino, puede ser que ese otro destino también tú cambies hábitos, pensamientos, sentimientos y cambies ese destino y vuelvas a morir. Y te cambies a otro destino en el cual estás viviendo. Y así sucesivamente, en vez de una forma horizontal, una forma vertical, es como si iba ascendiendo de forma espiritual. Y entonces a eso, herméticamente, le llamamos la muerte psicológica o la muerte mística. Cambios total, cambios radicales. El segundo factor lo denominó nacer. Y eso sí, hemos visto nacer gente. Ahí, eso es verdad. Bueno, hemos visto nacer, todos hemos nacido, y han nacido todos hermanos, y han nacido todos, y eso sí que lo hemos visto. Aunque nacer
Una cosa es el nacimiento físico y otra es el nacimiento místico. El nacimiento místico es un acto consciente, que tú quieres nacer. Y hay diferentes rituales. Y no voy a hablar de ninguno de esos rituales para no entrar en ninguna de las religiones. No quiero hablar de ninguna religión ni de ninguna escuela. Hay diferentes y todos sabemos cuáles son. Pero por lo que uno puede nacer dos veces. Naces una en este mundo, pero también en este mundo puedes renacer. Los doblemente nacidos, o los que han nacido dos veces, que son llamados. ¿Y por qué se tiene que nacer? Veréis. En el camino hermético, tú vas estudiando, y vas meditando, y vas avanzando. Y de pronto te das cuenta que tienes unas capacidades. Tu aparato psíquico, tu aparato anímico, tu organismo, no físico, sino tu organismo oculto, interno o íntimo, tiene unas capacidades. Todos nacemos con unas capacidades físicas y todos nacemos con unas capacidades anímicas. Y tú quieres avanzar a ciertos lugares y te das cuenta que existen, pero que no llegas. Te hace falta una aparatología interna mejor. Y entonces decides que tú tienes que volver de nuevo a nacer. Tienes que crear un nuevo vehículo, o unos nuevos vehículos, unos nuevos órganos, tanto psíquicos como físicos, para poder ver la existencia de aquello que no puedes ver. Y te nacen unos nuevos ojos. Y te nacen unas nuevas orejas. Y te nace una nueva lengua. Y en tus aparatos íntimos nacen nuevos órganos íntimos, chakras, plexos, como lo queréis denominar. Algunos que no tenías y otros que tenías se renuevan, reviven. Y algunos que estaban, los pobres un poco mal, vuelven a revivir. Y de esta manera empiezas a nacer de nuevo. O sea, me explico. Naciste con un delimitado, no como todos nacimos delimitados, con una serie de virtudes, facultades, cuerpos, etcétera, y tú vas cambiando. Tú vas naciendo de nuevo. Vas creándote nuevos vehículos, nuevas facultades, etcétera. Y esas facultades tienen su repercusión física y su repercusión etérica, y astral, y mental, etcétera. O sea, vas creando vehículos de expresión para poder explorar, comprender lo que es el universo. Te estás transformando, estás naciendo de nuevo. Eres un ser diferente a como naciste. Lo del nacimiento es algo muy curioso porque sabemos que a partir de cierta edad, 20 y pico de años, nuestras facultades físicas y psíquicas, bueno, empiezan, sobre todo las físicas, ¿no? Pues ya empiezas a tener menos energía, menos fuerza, ya llega un momento en el que ya es menos. Por eso los deportistas, ¿no? Cuando triunfan, y es más fácil estudiar una carrera cuando tienes según qué edad, que según qué otra. Pero con el nacimiento se rompe esa rueda de declinación. Lo rompes todo. Cambias. Parece como si la vejez no entrara dentro de ti. Tus actitudes, a lo mejor físicamente sí, claro, pero tus actitudes internas
cada vez son más grandes. Lo que sí que es verdad que llega un momento que el cuerpo físico no aguanta esas actitudes y desencarnas. Pero cuando vuelves, si vuelves con aquellas actitudes íntimas, internas, anímicas que habías desarrollado en la pasada existencia. Así que morir y nacer se puede realizar en una misma existencia. Pero además integró otro factor más, que ya no es una palabra, que son 4 palabras: sacrificio por la humanidad. Le llamo sacrificio por la humanidad. A mí me parece estupendo. Bueno, claro, lo creo él, que lo llame como quiera. Sacrificio por la humanidad. La humanidad. Somos de la especie humana. Somos del género humano. Nuestro género no es masculino o femenino, es humano. Luego la sexualidad puede ser masculino o femenino, pero género humano. Que yo por ahora, que yo he estudiado. Somos de género humano. Si comprendemos que la humanidad, esta especie, es algo mucho más allá que viene de este mundo, de este planeta o de esta redondeta, si comprendemos que el nacimiento de esta humanidad no es de este mundo, si comprendemos que la humanidad está esparcida por todo este universo, como otras especies diferentes a las humanas, había más, pero que nosotros ahora mismo pertenecemos al género humano, comprendemos que hubo una humanidad original. Y esa humanidad original nació o se originó en algún lugar de este universo. Y que nosotros somos una ramificación de esa humanidad original. Y que tenemos una serie de facultades íntimas, internas, cada uno de nosotros, que bien no sabemos para qué sirven. Las utilizamos para diferentes cosas, pero no sabemos por qué sirven. Porque por tradición nadie nos lo ha explicado. Porque los originales de hace tiempo que no están con nosotros. Imaginaos que nos encontráramos con los humanos originales. Entenderíamos por qué somos así. Y entenderíamos nuestras virtudes y nuestras facultades. Y cómo utilizarlas. Pero no solamente cómo utilizarlas, sino para qué servían en un origen. Porque a lo mejor hay facultades que en un origen servían para algo y ahora lo estamos utilizando de otra manera, porque tampoco las entendemos. Por ejemplo, la paciencia o el amor. Es difícil, ¿no? De llegar a entender, ¿no? O la humildad. En otro lugar, esas facultades sí que eran utilizadas. Nosotros, en este planeta, las utilizamos donde podemos. Entonces, como no tenemos ese contacto con la humanidad original, para que nuestras facultades y virtudes se puedan expresar, este maestro se dio cuenta que se expresaban cuando un ser humano ayuda a otro ser humano, a otros seres humanos. Que cuando nos ponemos a ayudar a alguien, las facultades humanas, la humanidad que tenemos dentro, el humanismo, se activa. Y todas esas virtudes se activan en nosotros. Y cuando se activan esas virtudes, se ponen a funcionar y funcionan muy bien. Porque el ser humano, en su origen, es colaborador. Colaboran los unos con los otros. Entonces, el sacrificio por la humanidad es que las virtudes que uno ha hecho aflorar con el morir y con el nacer sean útiles.
Y la utilidad es algo muy importante en el universo. Ser útil es muy importante. Ser bueno, ser malo y ser útil. Ser útil. Y entonces, cuando un ser humano ayuda a otro, se le abren una serie de facultades que salen. Pero cuando le ayuda de una forma mística, hermética, entregando el conocimiento hermético, escribiendo un libro, haciendo una sala de meditación, dando una conferencia, no sé, ¿no? Una excursión, un peregrinaje. Estas facultades humanas se activan mucho más y se desarrollan mucho más. Y a la vez que ayudan a los demás, a la vez te humanizan más a ti, te hacen más humano, te acercan más a tu humanidad original. Así que con estos tres factores, vuelvo a decir, desarrollarnos, es toda una existencia, muchas personas pudieron llegar a comprender lo que en sí mismo era el hermetismo, el conócete a ti mismo, no sé qué he dicho. Y no solamente eso, sino que se desarrollaron y entraron de una forma en este conocimiento y se pudieron desarrollar. Este maestro, para que no lo conozca, yo solo presento, se llama Samael. Es el nombre que cogió, el nombre de su ser. Un día tendríamos que hablar, que cada uno tiene un nombre interno. Samael, me parece estupendo. Y entregó un conocimiento. Conferencias, algunas grabadas que nos hace muchas gracias verlas, y en otras, pues, en libros. Yo lo recomiendo a este maestro como a otro maestro, pero a este que justamente estamos hablando hoy, os lo recomiendo perfectamente, porque a mí me fue bien. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero veros en otra conferencia. Adiós.